A partir de hoy vas a empezar el mes sabiendo exactamente cuánto puedes gastar, cuánto vas a ahorrar y sin miedo a mirar tu cuenta antes de que llegue el día 30. Muchas veces no hace falta ganar más dinero, sino aprender a dirigir el que ya tienes. Y vas a descubrir cómo hacerlo paso a paso con un método tan sencillo que podrás aplicar desde este mismo mes. En los vídeos anteriores vimos cómo funciona la economía, qué es el coste de oportunidad y por qué tus decisiones financieras diarias importan más de lo que parece. Hoy vamos a llevar todo esto a la práctica, cómo repartir tu sueldo para tener control, libertad y menos estrés financiero, porque si el dinero entra y se va sin dejar huella, el problema no es el sueldo, sino la falta de estructura. Pero antes de aplicar cualquier método, necesitamos distinguir entre ingreso bruto e ingreso neto. El bruto es lo que figura en tu contrato o nómina antes de impuestos y cotizaciones. El neto es, en cambio, lo que de verdad llega a tu cuenta, y es con ese dinero real el neto con el que tienes que trabajar mes a mes. El siguiente concepto son los gastos. No todos son iguales y conviene dividirlos en 3 categorías. Los gastos fijos son los que no puedes evitar y que apenas varían. Alquiler, hipoteca, suministros básicos, transporte. Los gastos variables son los que dependen de tus hábitos. Alimentación, ropa, ocio, gasolina. Y por último están los gastos hormiga. Esos pequeños pagos casi invisibles que parecen inofensivos, un café diario, una app de 3 euros, una botella de agua, pero que al final del mes suman más de lo que imaginas. Identificarlos es clave para recuperar el control. Por último, tenemos el ahorro. Y aquí la idea central es simple. Ahorrar no es lo que sobra al final del mes, es lo que apartas al principio. Es tu forma de pagarte a ti primero antes que a nadie más. Puede ser para un fondo de emergencia, para reducir deudas o para construir metas futuras, pero lo importante es que lo conviertas en un hábito fijo, no en un accidente ocasional. Si esto te está ayudando a ordenar tus ideas y a ver tu sueldo de otra manera, suscríbete ahora y acompáñame. Y para poner orden, solo necesitas 3 pasos. El camino empieza por algo muy sencillo, pero fundamental: conocer tu punto de partida. Piensa en ello como hacerte una radiografía financiera del mes. No se trata de fórmulas complicadas, solo de poner sobre la mesa 4 datos básicos. Lo primero son tus ingresos netos, es decir, el dinero que realmente llega a tu cuenta. A partir de ahí, anota tus gastos fijos, después añade los gastos variables, no olvides los llamados pagos puntuales, esos que no aparecen cada mes, pero sí 1 o 2 veces al año, como un seguro o una matrícula. Si te sientes más seguro, puedes prorratearlos, es decir, dividirlos entre 12 y reservar un poco cada mes para que no te pillen por sorpresa. Con todo esto tienes tu foto financiera del mes, una visión clara de lo que entra, lo que sale fijo, lo que cambia y lo que tienes que reservar. El segundo paso es repartir tu sueldo de una manera sencilla y equilibrada. Para ello usamos la regla del 50-30-20. Es muy simple. El 50% de tus ingresos se destina a necesidades básicas, el 30% a deseos y el 20% a ahorro o inversión. Ahora bien, no todos vivimos la misma realidad. Si tu alquiler es muy alto y ya ocupa más del 50%, no pasa nada. Puedes empezar con una versión 60-30-10 o incluso 70-20-10. Lo importante es que al menos un pequeño porcentaje siempre vaya al ahorro. Incluso un 5% apartado cada mes marca la diferencia a largo plazo. Piensa en ello como en una escalera. Empiezas abajo y poco a poco irás subiendo peldaños hasta acercarte a la proporción ideal. Aunque el ahorro parezca pequeño, lo importante es mantenerlo constante. Dentro del ahorro, lo primero es construir un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos. Lo segundo es atacar las deudas aplicando el método avalancha o bola de nieve, que ya conocimos en el vídeo anterior. Y lo tercero es empezar a destinar una parte a metas personales o a inversión sencilla, según tu situación. Esta regla del 50-30-20 no es rígida, pero funciona como un marco de referencia. Te da un concepto claro para que cada euro que entra tenga un destino definido y no se pierda en gastos improvisados. El tercer paso es asegurarte de que este plan funcione sin que dependas de tu fuerza de voluntad cada día. Y la mejor forma de hacerlo es automatizar y blindar tus finanzas. Empieza configurando una transferencia automática el mismo día que cobras.
ese dinero irá directamente a tu cuenta de ahorro. Así cumples con el principio de págate a ti primero sin tener que pensarlo. Después, deja que las domiciliaciones hagan el trabajo con tus gastos fijos, alquiler, hipoteca, suministros. Cuanto menos dependas de recordarlo, menos probabilidades habrá de que falles. Para tus gastos variables, puedes utilizar cuentas separadas o espacios diferentes en tu misma cuenta bancaria si tienes la opción. Además, si tu presupuesto de ocio es de, por ejemplo, 300 euros al mes, puedes dividir esa cantidad en 4 y gastar solo 75 euros por semana. De esta forma evitas fundirlo todo en los primeros días. Y por último, establece una pequeña rutina de seguimiento. 1 minuto al día para mirar tu saldo, 20 minutos a la semana para revisar tus gastos y 1 hora al mes para ajustar tu presupuesto. Con este sistema 1-20-60 tendrás la tranquilidad de que tu dinero siempre está bajo control, sin necesidad de obsesionarte. Pongamos por ejemplo que cobras 1.800 euros netos. Aplicas la regla 50-30-20 y te queda así: 900 para necesidades, alquiler, transporte, suministros, 540 para deseos, ocio, ropa, suscripciones, 360 para ahorro. Ahora imagina que surge un imprevisto. Este mes tu coche se estropea y tienes que gastar 200 euros. En lugar de romper el plan, ajustas. Reduces ocio ese mes a 350 y usas una parte del ahorro para cubrir la reparación. El siguiente mes, en cuanto cobras, repones el fondo y vuelves al equilibrio. Esta es la clave, no se trata de rigidez, sino de constancia y capacidad de reajuste. Así, con un simple reparto, conviertes un sueldo que parecía insuficiente en un plan organizado donde cada euro tiene un destino claro. Y lo más importante, sientes que tienes el control desde el primer día del mes. Hasta aquí hemos visto cómo aplicar el método paso a paso y cómo adaptarlo a distintas situaciones. Pero igual de importante que saber qué hacer es tener claro qué evitar, porque hay errores muy frecuentes que pueden echar a perder tu esfuerzo. Vamos a repasarlos. El primer error es confundir necesidades con deseos disfrazados. Pagar el alquiler o la luz es una necesidad, pero cambiar de móvil cada año o pedir comida a domicilio 3 veces por semana no lo es, aunque intentes convencerte de lo contrario. Si no distingues bien, tu presupuesto pierde fuerza. El segundo error es olvidar los pagos anuales o trimestrales, seguros, matrículas, impuestos como el IBI. Mucha gente no los tiene en cuenta y cuando llegan descuadran todo el presupuesto. La solución es prorratearlos, dividirlos entre 12 y reservar cada mes una parte. El tercer error es no ajustar el plan después del primer mes. Mucha gente se frustra porque no le sale perfecto a la primera, pero el presupuesto es un ser vivo. Hay que revisarlo, corregirlo y adaptarlo a tu realidad. Lo importante no es que sea perfecto, sino que funcione cada vez mejor. Y el último error es rendirte si no sale bien. El primer mes siempre falla algo, pero es parte del proceso de aprendizaje. Sé constante, aprende de tus errores. Este es un camino que se recorre poco a poco. Si no te rindes y sigues avanzando, todo saldrá bien. Además, puedes apoyarte en pequeñas herramientas que hagan tu vida más fácil, como las que vimos en los vídeos anteriores. Una de ellas era la regla de las 48 horas. Si ves algo que quieres comprar y cuesta más de cierta cantidad, por ejemplo 100 euros, espera 2 días antes de decidir. Ese tiempo te permite enfriar el impulso y pensar si realmente lo necesitas. Otra herramienta útil es llevar una lista en tu móvil dividida en 3 columnas, sí, no y tal vez. Cada vez que se te ocurra algo que quieres comprar, en lugar de correr a por él, lo apuntas ahí. Con el tiempo, verás que muchos de los tal vez acaban en la columna del no sin que los hayas comprado. Y los que permanezcan en el sí después de un mes seguramente sean cosas que de verdad te aportan valor. Por último, puedes usar un sencillo semáforo de salud financiera para medir tu progreso. Verde si cumples con tu tasa de ahorro mensual, naranja si gastaste más de lo previsto pero sin romper tu plan, y rojo si terminaste el mes en números negativos o acumulando más deuda. Esta forma visual de evaluarte te ayuda a mantener la motivación y a detectar a tiempo cuando algo no va bien. Pequeñas rutinas como estas hacen que tu organización financiera no dependa solo de la fuerza de voluntad, sino de sistemas que te guían de manera constante. Organizar tu sueldo no es cuestión de fórmulas complicadas, sino de tener un plan claro y repetirlo cada mes. 3 pasos simples: conocer tu foto financiera, aplicar la regla del 50-30-20 y automatizar el proceso. Son suficientes para transformar la forma en la que vives tu dinero. No necesitas ganar más, lo que necesitas es dirigir mejor lo que ya tienes.
Y cuando empiezas a hacerlo, el estrés baja, la seguridad crece y cada euro deja de escaparse sin sentido para convertirse en una herramienta que te acerca a tus metas. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cómo vas a aplicar este método en tu próximo sueldo? ¿Qué porcentaje crees que podrás apartar para tu ahorro? Cuéntamelo en los comentarios porque compartir tu experiencia puede inspirar a otros que están en la misma situación. Si este vídeo te ha sido útil, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. En el próximo vídeo vamos a dar un paso más y aprender a crear un presupuesto desde cero. ¿Qué es, cómo se hace y por qué puede convertirse en tu mejor aliado para tomar el control de tus finanzas? Te espero allí.